Ahí sí. Ya, estimados, comencemos. Hoy día vamos a ver los costos de insolvencia financiera. Como siempre, primero, cosas logísticas. Recuerden que hoy día el control de lectura, sí, eso es voluntario. ¿Lo va a hacer o no? ¿Lo va a hacer? Pero ¿cómo? Pero tiene que meterse ahí en webcurso y sale. El webcurso, el metacurso VIP, donde están todos los controles y las pruebas, ahí sale. Ya. Oye, ustedes ya lo hicieron, ¿o no? Lo van a hacer, pero ¿sabían que estaba? Ah, ya. Sí, había que ser muy pollo para no. Ya. Ya, otra cosa. En los que están en Zoom, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. se escucha. Sí, profe, se Sí, escucha. profe. Ya, buenísimo. Vamos que se puede. Ya. La idea es que hoy día sea lo más dinámico posible. Voy a tratar de, como siempre, no extenderme en exceso, sino que privilegiar calidad a cantidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿En qué quedamos? Recuerden, este es un curso bastante teórico, tiene una parte muy, muy importante, teorías de inversión, como fue la primera parte, y luego nosotros nos centramos después del prueba 1. Está muy fuerte, ¿o no? Puede ser, ¿o no? ¿Se puede? Sí, gracias. Ya, que nosotros terminamos la prueba 1 en donde vimos teoría de inversiones a grandes rasgos, logramos ver cómo se armaba un portafolio. Yo con eso me quedo relativamente tranquilo que el objetivo de aprendizaje, ahí sí, que el objetivo de aprendizaje se fue cumpliendo, de que entiendan cómo se arma un portafolio, cómo se tienen que comparar, en qué afecta la correlación, la desviación estándar, de que entiendan que a nivel de teoría, cómo se confeccionó el KPM, cómo empezó, cómo es la real validez, etcétera, etcétera. Todas las fórmulas que estamos viendo para poder armar los mejores activos financieros que son portafolios. ¿Ya? Eso fue hasta la prueba número 1, que en general yo me atrevería a decir que le fue bastante bien. En el control de ejercicio también, el promedio fue bastante alto, yo creo que ha sido de los promedios más altos que he tenido en Finanzas 2. Y bueno, y en la segunda parte nos hemos centrado principalmente en finanzas corporativas, lo que significa qué cosa. Entender cómo se financian las empresas, ¿ya? ¿Cuál era esa unidad? Oiga, pues, esa unidad, la primera unidad de vuelta de la prueba, ¿cuál fue? ¿Se acuerda más o menos, no? Ponga su micrófono, pues. Pero póngalo, yo lo voy a ir ayudando. ¿Se acuerda que nosotros vimos esto de que Modigliani Miller nos decía cómo hay que financiarse? ¿Se acuerda a grandes rasgos? Eso era estructura capital. Luego, la semana siguiente a eso, porque llevamos 2 clases, luego vimos costo de capital. ¿Ya? En el costo de capital nosotros estuvimos viendo cuánto costaba, vimos qué cosa vimos. En eso quiero retomar. ¿Qué vimos ahí? Nos dimos cuenta que el KPM, que en estricto rigor, y para hacer palabras simples, no lo quiero rebajar a algo tan simplista, pero en estricto rigor es una pendiente, una ecuación de la recta. Eso es el KPM y tiene la pendiente que es el beta. Listo. ¿Y eso qué fue lo que nosotros aprendimos? Que tenemos que retomar ahí hasta donde quedamos. ¿Qué nos dimos cuenta de eso? ¿De qué? ¿De qué eso para qué servía? Nos dimos cuenta que no servía solamente para calcular el costo o la estimación de la rentabilidad esperada, sino que servía para más cosas. ¿Para qué más cosas? ¿Sí? ¿No? Ya vamos por partes. A lo que yo quería que me dijeran de el KPM es que nosotros nos dimos cuenta de que existía un KPM, a través de la fórmula del KPM, podíamos calcular el costo de financiamiento de una empresa que tiene 100% deuda o que no tiene nada de deuda. Y ahí viene lo que usted me dice. En otras palabras, y eso lo van a ver en ayudantía el lunes, de hecho Felipe les tiene que escribir, no sé por qué no la ha escrito, en donde van a tener algunos ejercicios en donde van a decir, pero mira, entonces si nosotros podemos calcular el costo de la empresa en sí, esa empresa, lo podemos calcular sin tener nada de deuda,
o sea, nada de deuda, nosotros podríamos recalcularlo con deuda totalmente. A eso es lo que nosotros llamamos apalancar o desapalancar el beta. Porque el beta es una medida de riesgo para la empresa y primero calculamos sin deuda y luego con deuda. ¿Estamos claros? ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Vamos que se puede. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Hasta ahí nosotros quedamos. Además, ¿qué es lo que dijimos en relación a qué era lo más eficiente para M&M, para Modilliani Miller, en un mundo con impuestos y sin impuestos? ¿Qué es lo que era? ¿Cuáles fueron las grandes conclusiones de M&M? Ya, pues, oiga. Pero ¿cómo? ¿Se acuerda? Yo sé que ustedes se acuerdan. Pero ponga su micrófono, pues. Oh, qué hola. Un punto óptimo. Exacto, sin impuesto era indiferente. La estructura de capital era indiferente. Muy bien, perfecto. ¿Y con impuestos qué pasaba? ¿Se acuerda o no? ¿Ya? Y después decía que igual uno podría como financiarse con mucha deuda, pero después el patrimonio iba a ser como más alta la tasa cada vez. Algo así, ¿o no? Ahí mezcló las dos ideas, pero ya, yo lo puedo pulir un poquito. En la primera idea pasaba eso que usted me dice. En la primera idea, es decir, en un mundo sin impuestos, es indiferente la estructura. ¿Por qué? Por lo que usted comenta. Por eso era indiferente la estructura de financiamiento, porque cada vez... ¿Qué pasó? Oh, sí, pero es... No, no afuera. Sí, de hecho se escucha súper fuerte cuando es en la sala misma. Eh, en un mundo sin impuestos, ¿qué es lo que pasaba? Y esto es lo que quiero que entiendan, ahí se motiven con esto. En un mundo sin impuestos, ¿por qué daba lo mismo? Porque lo que nos dice M&M y llegaron a la conclusión es que cada peso que uno o cada porcentaje extra que uno le daba a la deuda hacía que se compensara perfectamente con el costo del patrimonio un poquito mayor. Y raya para la suma, el WACC era el mismo a todo evento. Eso era. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo? Pero ponga su micrófono, pues. Ya, pero es que como no tiene, no lo tomamos en cuenta. En cambio, por otro lado, cuando sí existe impuestos, que ahí es donde nos vamos a centrar, de hecho ahí nos vamos a centrar en la clase de hoy. Ojo, en un mundo con impuestos, ¿qué pasaba? Efectivamente, lo óptimo era tener sí o sí, tener más deuda. ¿Pero por qué? ¿Por qué les hago la pregunta del por qué? Porque a inicio de la clase pasada yo les dije, ¿qué era lo último que aprendimos nosotros en Finanza 1? Nosotros aprendimos de que sí, efectivamente, era mejor tomar más deuda, pero ¿cuál era la razón que nosotros dábamos? Porque el KD era más bajo. En cambio ahora, en cambio ahora nosotros llegamos a la conclusión de que el WACC es más bajo, pero no por esa razón. Y esa era la gran conclusión de la clase pasada. El WACC era más bajo, con más deuda, pero no porque el KD sea más bajo, sino que porque existe escudo tributario. Solo por esa razón. ¿Me entendió? Eso es lo que yo quería que entendieran. Por lo tanto, llegando a esa conclusión, que es a lo que terminamos la clase pasada, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes me digan? Entonces, profesor, evidente, de cajón, ¿qué tienen que hacer todas las empresas? Endeudarse al 100%. De acuerdo a las teorías de M&M, ¿no es cierto? Pero ahí nosotros dijimos, pero a ver, vamos a calmarnos un poco. ¿Las empresas realmente se endeudan al 100%, no? No. Y ahí empezamos a entrar, la clase pasada empezamos a entrar y acercarnos sutilmente a lo que quiero que veamos hoy día. ¿Ya? Y ahí nosotros empezamos y dijimos, o sea, en estricto rigor no nos podemos endeudar al 100. No. ¿Estamos? Ahí cerramos. Hoy día, por otro lado, vamos a continuar esa línea. Y esa línea la vamos a continuar entendiendo de que existen los costos de insolvencia financiera. Esos costos de insolvencia financiera, ahí, los costos de insolvencia financiera, ahí se ve, ¿no? Ahí.
Ah, pero ¿se puede poner ahí el que sea más, que justo tope? Ahí. Ese. No, pero de nuevo, de nuevo. Ahí está. Ahí, perfecto. Los costos de insolvencia financiera, ahí está. ¿Nos referimos a qué? A que ahora vamos a entender que si la empresa por ese motivo dejase de funcionar, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar qué costos van a aparecer en la quiebra. En eso nos vamos a centrar hoy día. Partamos. Los grandes objetivos de hoy va a ser entender qué factores adicionales podrían afectar la estructura de capital. O sea, nosotros ya vimos que de acuerdo a M&M, la estructura de capital, es decir, cuánta deuda, cuánto patrimonio, tenemos que tenerla muy clara. ¿Ya? Por otro lado, comprender qué son los costos de dificultades financieras e identificar situaciones donde los administradores no maximizarán la riqueza o van a tener incentivos perversos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba? Pues eso lo tienen que haber visto sí o sí en economía. Toda agencia. Primero, nosotros habíamos llegado que las conclusiones de M&M parecían fantásticas, era todo perfecto, lo habíamos hasta demostrado a nivel numérico, sacamos las ecuaciones, perfecto. Pero lamentablemente los patrones de la estructura de capital en la práctica no eran como los predichos en su teoría. ¿Por qué? Y con eso también lo alcanzamos en la clase pasada, porque nos dimos cuenta de que ellos dicen cosas que teóricamente hablando son perfectas, pero no son cosas prácticas, no se pueden llevar a la realidad. Es claro ver, y así lo propusimos desde el principio, que si RD, es decir, el costo de la deuda, supera el costo de los activos, se está destruyendo valor. Y contrario a lo que dice M&M, los accionistas no exigirían una menor rentabilidad, sino que más por su riesgo, porque su riesgo es mayor. Es decir, ojo, en otras palabras, lo que nos está diciendo esta BPT es lo siguiente. Uno, nos dice de que en estricto rigor el costo de la deuda es menor que el patrimonio, ¿sí o no? Eso es algo más básico, ¿sí o no? El KD en relación al KE, ¿cuál es menor? El KD, muy bien. Pero lo que nos dice esta cuestión es que cuando se lleva el 100% no se cumple. ¿Por qué? Porque eso haría que todo sea el costo de la deuda y que el patrimonio te va a exigir tanto que te va a terminar exigiendo más y el promedio no se cumpliría. ¿Estamos? Por otra parte, el ahorro fiscal, esto es extraordinario. Por los intereses tiene un límite. ¿Por qué? Primero, ¿quién me podría explicar qué pasa con el escudo tributario, con sus palabras? ¿Quién me podría explicar? ¿Sí? Dígame. Vamos que se puede. Como la deuda tiene intereses, ¿Ya? intereses al final me restan utilidad, entonces tengo que pagar menos cantidad de impuestos gracias a esos intereses. Perfecto, está perfectamente explicado. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que si esos intereses son muchos, que está bien, la empresa va a dejar de declarar utilidad. ¿Ya? Y al dejar de declarar utilidad va a tener pérdida tributaria. Por lo tanto, el escudo tributario va a perderse un poco. Y ese escudo tributario me va a servir a mí en años futuros cuando ahí tenga utilidad y ahí deje de pagar impuestos. Por lo tanto, lo que nos dice acá es lo siguiente. El mayor valor agregado que se le quita al fisco llega hasta la utilidad operacional. Bien. Más allá, aunque efectivamente existirá un activo de impuestos por recuperar, si no vuelve a existir una utilidad para ahorrarse los impuestos, jamás valdrá algo el escudo tributario. No sé si me entienden. Sí, está bien, ustedes están metiendo gasto tributario. Pero ¿qué pasa si la empresa igual tenía pérdida? ¿Va a servir de algo, no? No. ¿Cuándo serviría? Porque esa pérdida no se pierde. Se acumula para cuando uno tenga utilidad. ¿Ya? Si es que yo nunca, a futuro, nunca voy a tener utilidad, el escudo tributario vale cero. ¿Me va siguiendo? Si la utilidad que yo voy a tener es muy lejana, hace que el valor del escudo tributario sea muy bajito. ¿Por qué? Porque si la utilidad yo la voy a tener en 20 años más y recién ahí voy a tener un beneficio tributario, en realidad lo que nos dice la teoría aquí en la práctica es que para la gente tener ese escudo tributario no vale mucho.
Como que lo valoran única y exclusivamente cuando es pronto. No sé si se entendió eso. ¿Sí? Sí, ya. Si es demasiado lejos en el futuro, se perderá en términos del valor presente. ¿Por qué? Porque el fisco jamás devuelve en efectivo los impuestos a la renta, porque el IVA sí, los PPM pagaban en exceso también, bueno, ya. Por lo tanto, es un activo menos líquido que el efectivo que se podría generar directamente con el ahorro tributario por parte de los accionistas. Eso lo tienen que tener muy claro. Oye, esta cuestión, ¿qué podemos hacer acá con esto? Ah, la manilla. Pero este equipo acá, bueno. Ay, si lo subimos, se podrá subir o no. Ya, para último no se golpee tanto. Que queda arriba de donde se abre la ventana. ¿No? A ver ahí. Ahí, por último ahí. Buena, qué grande. Ahí por último no se golpea. Ya, sigamos. Entonces, ya para que vayan tomando nota, un punto, para que lo tengan claro. Si el escudo tributario es demasiado lejano o no existe nunca, ese beneficio no nos sirve. Y eso mueve toda la aguja, porque si nosotros no tenemos el escudo tributario, la forma de financiarnos va a cambiar radicalmente. Ya no va a hacer sentido endeudarse más. Imagínense lo importante que es esto. Ojo, esa era la gran explicación. Por otro lado, tenemos algunas dificultades financieras. Cuando el nivel de deuda se vuelve excesivo, la compañía comienza a sufrir una serie de perjuicios en sus operaciones habituales que podemos definir como costos y las dificultades financieras, en especial costos de quiebra y costos de agencia. Ahí nos vamos a centrar. Miren lo que pasa. Nosotros hasta la vez pasada habíamos visto que las empresas no se endeudaban al 100 y vimos tres grandes explicaciones. No las voy a volver a repetir, están en la PPT anterior. Listo. ¿Las tienen que saber? Sí, las tienen que saber para la prueba. Las tres grandes explicaciones a nivel teórico de por qué no se endeudan al 100%. Hoy día estamos viendo las razones no teóricas, sino que prácticas de por qué no se endeudan al 100%. Ya vimos un tema práctico, porque los dueños de la empresa, el directorio va a decir, oye, compadre, ¿para qué te vas a endeudar si el beneficio de endeudarse y rebajar impuestos lo vamos a ver tanto tiempo después que para mí es irrelevante? Ese comentario pasa en la vida real. Otro es que cuando uno se endeuda mucho, llegando, se supone que al 100%, pero ya vimos en la práctica que nunca se puede llegar al 100%. Si uno se endeuda mucho, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Oiga, ponga el micrófono. ¿Qué pasa cuando la empresa se endeuda mucho? Operativamente hablando, ¿usted cree que el gerente o el banco, alguien van a estar metidos ahí o no? No, porque Sí, ¿o tiene no? mucha posibilidad de que pueda quebrar, porque no Exacto. pueda pagar esa deuda. Exacto, pero espérese. Pero por otro lado, mire lo que le voy a decir. Usted tiene una empresa en la cual los socios son solo dueños del 10% y el otro 90% lo tiene el banco. El banco va a estar sumamente interesado de cómo el gerente está moviendo las cosas. Claro. Y ahí se van a generar algunos problemas. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Y ahí van a aparecer esto, los costos de quiebra y los costos de agencia. ¿Por qué? Porque el gerente que esté supervisado por el banco va a volverse loco. Ya no le va a responder un directorio, le va a responder a gente que no tiene idea del rubro. Y eso pasa en la práctica, eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. ¿Estamos? Y ahora sí puede apagarlo. Ya. Y ahí van a aparecer los costos de quiebra y costos de agencia. Esos son dos términos que ustedes, estando en cuarto año, ya deberían al menos manejar algo. ¿Qué creen que son? ¿Alguien se la juega? ¿Alguien de los que está en Zoom? ¿Se la juegan o no? ¿Qué son los costos de partida los costos de quiebra? Que es un poquito más sencillo. ¿Qué son? Es casi de perogrullo preguntarlo, porque es evidente. Los costos de quiebra son los costos, literalmente hablando, que aparecen o aparecerían en forma directa o indirecta si la empresa empieza a acercarse a quebrar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ponga su micrófono, pues.
Ya, pues pon, pero si está participando bien, pues. ¿Cómo qué? Como abogado, cosas así. Abogados, papeleo, el Papeleo. síndico, auditores. Sale un poquito más adelante, pero está perfecto. Eso es uno. Al estar muy endeudado y posiblemente llegar a quebrar en un mediano plazo, o no quebrar, pero tener peligro de que la liquidez se haga poca y eventualmente quebrar, van a aparecer los costos de quiebra y los costos de agencia. ¿Qué es lo que eran los costos de agencia? A ver, ¿alguien dijo algo ahí? No alcancé a leerlo. No sé si se puede hacer clic ahí. Profe, los costos de quiebra los pagan los accionistas. En estricto rigor, más que pagar los accionistas, los paga la propia empresa. Y eso hace que el flujo disminuya. Y los costos de agencia, ¿quién se acuerda lo que es? ¿Se acuerda, no? Dígame. Cuando por ejemplo, lo que decía del banco, que la persona, el gerente, va a actuar según las necesidades, por así decirlo, del banco en vez de como lo que quiere la propia empresa y hay como Exacto. instrucciones confusas. Exacto. De hecho, está muy bien esa descripción. Costos de agencia son cuando los incentivos de los que se ejecutan son distintos a los incentivos o las preferencias de los dueños. Esos son costos de agencia. Y para eso, y por eso es tan importante nuestros colegas economistas, pese a que son economistas, ¿no? Son tan importantes nuestros colegas economistas porque ellos entienden muy bien el tema de los incentivos. Y para eso hay que saber colocarle bien los incentivos a cada uno de los gerentes. Si nosotros le ponemos incentivos a los gerentes de que se metan en proyectos que tengan mayor probabilidad de rentabilidad, ¿qué van a hacer los gerentes? Van a meterse en los proyectos más riesgosos posibles. ¿Por qué? Porque la probabilidad de rentabilidad va a ser mayor, pero no le hemos puesto ningún incentivo a que ese proyecto no funciona. Por lo tanto, a lo mejor el gerente se va a meter en cosas extremadamente riesgosas, con tal de que de tener él un bono a fin de año. Ese es un costo de agencia que aparece si es que los incentivos están mal puestos. ¿Ya? Los costos de quiebra son aquellos desembolsos o pérdidas efectivamente relacionados con la posibilidad de quiebra y distinguiremos costos directos de indirectos. Los directos son más evidentes, pero los indirectos son los que empiezan a pasar antes de que eventualmente quiebre la empresa. ¿Qué se le ocurre a los que están acá? ¿Qué podría eventualmente? Pero ponga su micrófono. Pues. ¿Los qué cosa? Indirectos. Sí, los indirectos. ¿Qué va a pasar? Oiga, si una empresa usted ve que empieza a pagar mal, ¿qué va a pasar? Dígame. ¿Qué cosa? Que accionistas se pueden ir. Exacto, pues, y ese es uno de los puntos. El precio. ¿Y qué va a pasar con los buenos ejecutivos? También va a bajar. Se van a empezar, o sea, no solo bajar, se van a empezar. Pero, ¿tiene su micrófono puesto? Sí. Ah, ya. Ya, exactamente. Los bonos ejecutivos van a empezar a arrancar. Eso va a pasar. Se van a empezar a ir los bonos ejecutivos, nos van a empezar a quitar crédito, nos van a empezar a cobrar más por prestarnos dinero. Es una locura. Los costos indirectos de quiebra es casi como una corrida bancaria. Una corrida bancaria. Casi una corrida bancaria. O sea, cuando empiezan todos a pasarse el dato, oye, esta empresa está a punto de declararse la quiebra hoy, queda la caga. ¿Por qué? Porque todos empiezan a pasar el dato y la empresa empieza a tener costos indirectos de quiebra. ¿Ya? Sigamos. Si el banco tiene demasiado invertido en la empresa, es decir, la compañía tiene un apalancamiento financiero demasiado alto, va a ir a velar por sus recursos todos los días y eso desgastará al gerente. Cáchense lo que pasa. Si una empresa, el banco es dueño del 90%, evidentemente, estoy poniendo un ejemplo, el banco puede ser cualquier institución que preste dinero, ¿ya? Si es que una institución que presta dinero es dueña del 90% y solo 10% lo tienen los socios de por sí de antes, créanme que el que tiene el 90% va a estar encima de su inversión. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué haría usted, estimado? Si un tercero que no tiene idea del rubro suyo lo viene a mandar todos los días. Usted estaría muy feliz, ¿no? Pero ponga su micrófono, pues. Estaría choreadísimo.
estaría totalmente desgastado. Eso yo he visto, no lo he visto yo personalmente, pero he hablado con varios colegas que sí le ha tocado ver este tema externo, como empresa asesora en quiebras, en donde dicen, oye, es una locura. O sea, cuando ven que el banco, porque la participación de los socios empieza a achicarse cada vez por pérdidas, y ven que el banco es dueño del 80, 90%, al año siguiente destruye valor la empresa, pérdida de nuevo, es decir, la parte del patrimonio se achica, cada vez se achica, cada vez se achica, y ve que en el fondo terminan siendo prácticamente dueños totalmente los terceros. ¿Qué empieza a hacer? Empiezan a casi que citar al gerente, lo llaman al banco y decir, ya, vos, explícanos cómo lo hiciste y por qué lo hiciste y para qué. Oh, y el gerente se vuelve loco. Se vuelve loco, eso es un desgaste gigantesco. Imagínense, por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Un fondo de inversiones compra, no sé, una cadena de restaurantes, una cadena de ropa. ¿Qué va a saber del rubro de ropa el fondo de inversiones? Y si es que el fondo de inversiones pidió dinero y no lo pudo pagar de vuelta, ¿cómo paga? Le pasa a la empresa. Y el fondo de inversiones es gente, ejecutivos de banca, que están ahí única y exclusivamente para saber invertir y les llega una empresa. ¿Qué van a hacer? Es una locura. Por eso es tan importante que lo tengan claro. Dado esto, los administradores se agotarán de lidiar con los acreedores y por eso estos problemas también se conocen como agotamiento financiero. Eso lo deberían saber, porque debería salir en la prueba. Agotamiento financiero. Es cuando una empresa, los proveedores, los acreedores en estricto rigor, toman tanto peso en la empresa que empiezan a meterse en el área operativa y les queda la embarrada. ¿Ya? Sigamos avanzando. Esta sí es una de esas diapositivas que yo les digo, tienen que imprimirla, pegarla detrás de la puerta de su dormitorio y verla todos los días. Ese listado que está ahí son los típicos costos, comillas, directos de quiebra. Es decir, costos así, físicamente costos que aparecen una vez que la quiebra ya se consumó. Ya entregué, cerré por fuera y le pasé mi empresa a un síndico. ¿Cuáles son estos puntos? Número 1. Síndico de quiebra y abogados para trámites legales. En general, esa es de las cosas más caras que me he dado cuenta. Más caras de ahí, de ir y pagarle. Un síndico debe cobrar carísimo. Carísimo. Lo mismo que el estudio de abogados por hacer toda esta tramitación. O sea, debe ser locura. Dígame. ¿Síndico de quiebra? ¿O qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El síndico es una persona encargada del fisco que va y se hace cargo como un administrador. Le ponen un administrador. Eso es un síndico. ¿Alguno de ustedes le ha tocado, han visto en qué casos podría existir o estar un síndico? Bueno, ustedes son muy chicos, pero yo me acuerdo por ahí por el año, a ver, como 2005, 2006, a lo mejor un poquito antes, no, un poco antes, cuando empezaron a entrar las sociedades anónimas al fútbol, hubo varios clubes que se declaraban en quiebra, llegaba un síndico, literal, que se hacía cargo, era como el presidente del club, y después cuando terminaban de rematar las cosas, un grupo externo económico lo compraba y lo convertía en una sociedad anónima. Esos son los síndicos. El síndico es el que literalmente viene y se hace cargo, pero yo he visto así casos que son extremos, donde llega un síndico y dice ya, toda la gente fuera, dejen de ocupar los computadores, entréguenlo ya, listo, se van, no toquen nada, ahí está toda la información, es literalmente así. O sea, una locura. Y el síndico empieza a cortar los gastos, empieza a rearmar hasta ver qué se puede salvar. Es como una persona, ministro de fe, se podría decir, una persona externa que dice realmente sí, esto debería hacerse así. 2. Gastos administrativos. ¿En qué sentido? Principalmente auditores. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo primero que hace el síndico? ¿Quién se la juega? ¿Sí? Pero ponga su micrófono, pues. Ya, bueno, ya dígame nomás. Dígame, pues. Lo primero que hace el síndico es hacer un levantamiento de la situación actual de la empresa.
En general eso es lo primero. Dice, a ver, compadre, dejen de anotar, dejen de escribir, va a venir una persona externa en donde va a ver todo el listado de proveedores que se debe, todas las cuentas por cobrar, el saldo que hay en las cuentas corrientes. Eso es lo que hace. ¿Y eso quién lo hace? Un auditor, que hace un cierre y dice, estimados, bajamos la cortina, pero la empresa se tomó en tales condiciones. Eso pasa. ¿Ya? Esos son trámites o gastos administrativos. Gastos de indemnizaciones, úfale. Generalmente la plata cuando ya pasamos el primer punto, se juntó todo, se remataron todos los activos que había en la empresa, ¿qué creen que hay que hacer? ¿A quién se le paga primero? ¿A quién, pues? Pero ponga su micrófono. Ya, pues. No, pero póngalo. Yo le voy a ir... Exacto, bien, muy bien. ¿Ve? No, literalmente, a los primeros que se les paga es a las personas. Y cuando uno termina una relación laboral, lo que hay que pagar es algo que se llama indemnización por despido. ¿Ya? Entonces ese debería, en general la plata cuando se terminan de rematar los activos, se hace una bolsa de gato gigante y dice, mira, aquí está todo lo que vale la empresa, vendí las máquinas, vendí el terreno, todo, y junté una cuenta corriente de, no sé, 100 millones. Y en puras indemnizaciones son 300. O sea, ni siquiera, generalmente la plata dura hasta ahí nomás. Y después de eso, ¿a quién se le paga? ¿Se sabe o no? Pero ponga su micrófono, pues. Exacto. Segundo lugar a los proveedores. En tercer lugar a los acreedores, los que te prestaron plata. Y en último lugar se les paga a los accionistas. Entonces, ahora están entendiendo un poquito mejor por qué siempre el costo del patrimonio, el KE, el costo del patrimonio siempre es mayor al KD. Porque en caso de quiebra, primero siempre se le paga, siempre, a la deuda, a las personas y en último lugar a los socios. Dígame. Lo que decía de las indemnizaciones, que a veces no hay suficiente plata para pagar las indemnizaciones. ¿Qué estás en ese caso? Como la empresa está en quiebra, la gente... Generalmente se les paga un proporcional. Pero y chao, cuídate. No hay... primero, hasta ahí llega. Luego vienen las responsabilidades civiles de por medio. Si, por ejemplo, era el tipo de sociedad que tenía, era una sociedad anónima o era una sociedad que no era limitada, en estricto rigor se puede después seguir persiguiendo a los socios. Pero eso ya casi no existe ahora. Es que en ese caso que casi nunca... Sí, no, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás literalmente. De hecho ahora por eso hay muchas más quiebras que antes. Una persona puede decir, chuta, me declaré en quiebra, se rematan todos los bienes, se paga lo que se pudo y dura 5 años y después prescribe. Entonces uno ni siquiera tiene esa mancha en el sistema económico. No digo que esté bien ni mal, solo digo que eso pasa. Hay muchas más probabilidades de quebrar y no es tan terrible en el fondo. ¿Ya? Después, pérdidas por liquidación de activos bajo su valor de mercado, esa cuestión pasa, pero ustedes creen, miren lo que les voy a decir. Una empresa cerró y está rematando todo. ¿Ustedes creen que lo van a vender al precio real de los activos? Exacto, evidentemente que no. Se va a vender muchísimo más barato de lo que realmente valía. ¿Tiene su micrófono? Sí. Si Dígame. una empresa como o de comida o de ropa, o, no sé, como algo que la gente tiene que seguir atendiéndola. ¿Ya? Ya se declaró en quiebra y siguen vendiendo estas cosas como a un precio muy bajo. Esta gente que sigue trabajando, igual como que no puede como llegar a irse. O sea, por ejemplo, En estricto rigor se podría ir, pero ahí habría que ver la ley del trabajo, que hizo abandono de su trabajo, ¿no? Y se fue. porque como van a tener que seguir mandando las cosas como para liquidar los activos, Sí, po. no sé. Es que ahí ya se ve hasta qué punto el síndico negocia con la gente. Entonces el síndico les puede decir, oye, quédense un mes más para rematar las cosas y chao. Y listo. Una vez me pasó que una empresa quebró, me tocó verlo bien de cerca, que quebró y la gente se fue. Y quedó todo botado. Entonces el síndico llegó, no sé, con 3 personas, hicieron una oferta pública en el diario, así literal, y dijeron, mira, se vende empresa cerrada en tanto, precio inicial 0, el mejor oferente y se va. Y con eso se recaudó y se pagaron las indemnizaciones mínimas proporcionalmente y chao. Y eso fue todo el trabajo. Porque no había más gente, no se podía hacer nada más. Esos son parte de las cosas de los costos de quiebra. Los tienen que saber y se va a preguntar. Hoy día hay control de lectura de esto. Pero la lectura obviamente incluye más cosas, pero una parte importante de lo que estamos hablando hoy día. ¿Ya?
Paro de actividades, nula productividad, desatención de los activos, lo que estábamos hablando recién acá con sus compañeros. Y ya. Por lo tanto, cuando la firma no es capaz de cumplir con sus obligaciones y los acreedores solicitan la bancarrota, es fácil ver los costos de quiebra directos que se presentan. Hasta ahí un tema, antes de seguir avanzando. Los costos de quiebra en general, una quiebra, ¿ustedes saben cómo se empieza a producir? Exacto, y alguien puede pedirla, ¿cómo? ¿Alguien sabe o no? No es tan difícil, po. Uno, de hecho, se tiene que estar fuera del plazo de la ley, dice. Y el plazo de la ley en general, las pymes pueden exigir a 90 días, se hizo el pago y puede exigir la quiebra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En general, algunas empresas pueden acogerse a algunos reglamentos de reestructuración financiera. ¿Qué empresa chilena le pasó eso hace poco? Chucha. O sea, no hace tan poco, pero unos meses. ¿Sí? ¿Ustedes supieron que algo parecido a eso le pasó a la TAM, o no? Eso fue, pues, exacto. Pero ponga su micrófono. Ya, no se preocupe. Sí, no, exacto. La TAM hizo eso. Se acogió a una norma porque funcionaba en Latinoamérica, pero tenía una sede, una de sus sedes está en Estados Unidos, por lo tanto se pudo acoger al trámite que en Estados Unidos existe, que es una reestructuración financiera. En otras palabras, podría haber quebrado. Pero por ley, algunos países dan el beneficio de acogerse a esto. ¿Para qué? Para evitar este tema. Y ahí, si es que se acogen a eso antes de que les soliciten la quiebra, ya no se la pueden solicitar. Si se acogen a la reestructuración financiera, ya los proveedores ya no pueden exigir la quiebra. ¿Estamos? No, es todo. Sin embargo, existe otro tipo de costos asociados a la quiebra y son aquellos presentes en todo momento del tiempo, aunque la empresa no quiebre efectivamente y surgen de la desconfianza de los grupos de interés de la compañía. Es decir, como no hay confianza de la firma sobrevida a próximo ejercicio, distintos grupos de interés comenzarán a limitar la maniobrabilidad, la flexibilidad de la operación. ¿Cuáles son esos costos? Oiga, pues, concéntrese, pues. ¿Cuáles son esos costos que estamos hablando ahí? Ve, se distrajo. ¿Cuáles son? ¿Qué cosa? No, ya, pues, ya, lo voy a leer de nuevo. Fíjense en esto. Segundo párrafo. Existen otros costos asociados a la quiebra, ¿ya? Y son aquellos presentes en todo momento, aunque la empresa no quiebre, pero vienen dados por la desconfianza que pudiese quebrar pronto. Dígame. Exactamente. Ahí está hablando de los costos indirectos de de los costos indirectos de quiebra. Exactamente, muy bien, muy bien. Y los costos indirectos de quiebra existen siempre. Lo que pasa es que pueden ser muy bajitos. Si una empresa está galopante, está pagando al día todo y está súper bien, es muy difícil que alguien no te dé crédito o desconfíe de ti. Pero ¿qué pasa si la empresa se empieza a atrasar un poquito en los pagos? ¿Qué señal da al mercado eso? Dígame, pues. Que no tiene plata para pagar. ¿Y qué van a hacer los proveedores, la gente que te presta plata? ¿Qué van a hacer? No van a prestar, muy bien. No van a prestar, le van a limitar, y a eso se le llama lo que dice ahí. Van a, comillas, lo que dice, limitar la maniobrabilidad, flexibilidad de la operación, deteriorando sus flujos de caja cada periodo. O sea, una empresa se le van trabando la pelota porque no le prestan plata, no puede pedir crédito, le pagan mal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que va sucediendo. Por eso ustedes tienen que tener muy claro cuáles son los costos de quiebra directos o indirectos. Estos costos, llamados costos indirectos de quiebra, son, en general, ojo, pérdida de venta por parte de los clientes. En general, una empresa que ven que empieza a funcionar no tan bien, ¿qué creen que van a hacer los mismos clientes? Van a dejar de comprar, van a tener desconfianza de que son productos de buena calidad, por lo tanto, un costo indirecto de quiebra son tener menos ventas, menos crédito comercial a proveedores. Para mí, eso es de las principales cosas que pasan.
te empiezan a cerrar las puertas. Pero sí, miren lo que les voy a decir. ¿Qué está pasando actualmente con el mercado financiero en donde se prestaba dinero a mucho plazo? ¿Ustedes han visto qué está pasando? ¿Ah? Pero ya pues, Los créditos hipotecarios y esas cosas. totalmente, ese sería un costo indirecto de quiebra de la industria completa. Porque ahora, no, muy bien, la felicito, estuvo muy bien ese punto. Porque actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está restringiendo la maniobrabilidad a toda la gente, porque se estima que toda la gente en general va a tener menos capacidad crediticia. Es una cuestión súper cotota. Eso sería el equivalente a un costo indirecto de quiebra. Migración de ejecutivos, bueno, esa cuestión pasa, aunque sea media ratona, pero ¿quiénes son los primeros que abandonan el barco? Los primeros que abandonan el barco son generalmente las cabezas, los buenos ejecutivos, los que no se quieren manchar en el fondo. Eso pasa mucho. Mayor compensación por retener ejecutivos buenos, o sea, primero se van los ejecutivos y un costo indirecto es decir, a ver, ¿ustedes creen que un ejecutivo bueno, por ir a una empresa que tiene muy mala clasificación o muy poco prestigio, ese ejecutivo se va a ir por poca plata o no? Le tienen que ofrecer un cerro de plata para irse. Lo pueden ver, bueno, yo doy muchos ejemplos de fútbol, pero ¿ustedes creen que un técnico así como Bielsa se va a ir sin desmerecer ni nada, sin dar nombre a un club de barrio? Muy difícil. Pero, bueno, a lo mejor Bielsa que tiene como principios bien raros, pero un técnico de mucho lujo, mucho prestigio, es difícil que se vaya a, comillas, ensuciar a un club que muy probablemente descienda de categoría. Tendrían que ofrecerle mucho dinero y el costo extra de pagarle porque se quede sería un costo indirecto. Menor acceso al financiamiento, encarecimiento del mismo, imposibilidad de realizar todos los proyectos con BPN positivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sigamos. Entonces, en realidad, ¿qué son los costos de quiebra? Empecemos, volvamos, retrocedamos un paso. M&M originalmente no negaron que el evento de no pago no se fuera a dar y que las empresas quebraran, sino que esto era una mera transferencia de los activos desde los accionistas a los prestamistas. Ojo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos dicen, mira, ellos dijeron, no es que dijeron de que las empresas no vayan a quebrar, porque en el fondo ese es el supuesto que estamos analizando, pero dijeron un supuesto que era demasiado restrictivo. ¿Cuál? Dijeron, pero fácil, la empresa quiebra y ¿quién se queda dueño de la empresa? Los acreedores, muy bien. La empresa no le puede pagar a los acreedores y ¿qué hacen? Le pasan las llaves de la empresa, toma, te lo llevo. Pero dijeron que era un mero transferencia de activos. Los dueños ya no son acá, sino que los dueños están allá. Pero eso en la práctica es muy poco viable. ¿Por qué? Porque los dueños o los directores, si no cachan del rubro, la empresa se da a la punta del cerro igual. Entonces, eso es lo que ellos no lograron visualizar. Y es lo que ahora vamos a ver. El problema práctico, recuerden que en la clase de ahora nosotros estamos viendo solamente problemas prácticos de esta cuestión, es que los acreedores no tienen la misma capacidad de administración de los activos de la firma. O sea, lo que les dije antes, si una empresa, no sé, una viña, que operacionalmente es una locura de lo difícil, ¿ya? Pide mucha plata, quiebra y le pasan la viña a los ejecutivos del banco. ¿Ustedes creen que los ejecutivos del banco la van a poder administrar bien? Difícilmente. Eso es lo que estoy diciendo acá. De que el supuesto de M&M, ellos decían, ¿la empresa puede quebrar? Sí, puede quebrar. Pero para ellos no era problema que quebrara o no. Para ellos era, quebró, cambió de dueño, listo. Y en la parte práctica no es tan así. Luego, los activos financieros, esta cuestión la tienen que cachar muy bien, por favor. ¿Qué es lo que pasa, eso sí, con los activos financieros? Eso es con los activos que se llaman activos reales. Una viña, como les dije. El nombre de la viña, que es un activo real, se le traspasó de un dueño a el banco. Pero ¿qué pasa con los activos financieros? No es así, ¿no? ¿Un bono vale distinto si es dueño uno u otro? No, porque se transa en el mercado. Miren, los activos financieros efectivamente valen lo mismo en manos de cualquier persona. Pero los activos reales, para que vayan tomando nota, los activos reales no tienen un valor único. Más bien, depende de quienes lo administren. Incluso al revés. Los activos reales, yo le digo a usted, estimado, usted,
usted puede ser dueño de una empresa, no sé, una papelera. Si usted es un muy buen administrador de una empresa papelera, la empresa no va a valer por lo que genera de flujo, va a valer porque usted la administra. Porque usted tiene talento para generar más flujo. Muy bien. Pero en estricto rigor, en un activo, comillas, real, lo principal es quién lo administra. Entonces, si usted, su activo real llamado empresa, se la pasamos al banco, va a valer lo mismo, ¿no? Probablemente va a seguir bajando. ¿Y por qué? Porque esa empresa valía lo que valía, no por el flujo en sí, sino que por quién era dueño de ese activo real. Eso es lo que estamos viendo acá. Más bien, depende de quienes lo tengan o administren, puesto que esto afecta su capacidad de generar flujos futuros. ¿Ya? Sigamos. Es decir, los costos de quiebra se presentan cuando el banco, los bonistas o los acreedores en general se hacen cargo de los activos reales y los mismos pierden valor por una administración deficiente. Es decir, porque hay gente que no sabe operar esos activos. ¿Los flujos de caja libre son independientes de la estructura de capital? ¿Qué piensan ustedes? Si yo les pusiera esa pregunta abierta en la prueba. ¿Qué piensan? ¿Quién se la juega? Los que están en Zoom. Hoy no le he pescado a nadie los que están en Zoom. ¿Hay alguien en Zoom que me está escuchando? ¿O no? Sí, profe. Sí. Bueno, gracias Camila, Macarena. Si yo les preguntara a ustedes, Felipe, oiga pues, ya pues Felipe, pues usted tiene el micrófono. Ahí, si yo le preguntara, ¿los flujos de caja libre son independientes de la estructura de capital o no? ¿O no? ¿Cacha más o menos lo que le estoy preguntando? Se refiere como la utilidad que está generando la empresa en un periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que está generando la empresa con las utilidades, ¿a eso se refiere? No escucho bien, ¿se entiende? No se le... No se escucha. ¿Lo puede repetir un poquito más modulado, Felipe? Que parece que acá la amplificación no es muy buena. Si se refiere, digamos, con flujo de caja, se refiere como a las utilidades que está generando la empresa. No es lo mismo, pero en este caso podríamos decir que es bastante cercano. ¿Ya? ¿Sí? O sea, en el fondo, dígame. Yo diría que no es independiente, porque si yo aumento mi deuda, eso va a tener un impacto en la tasa, en los impuestos. Y mi ¿Ya? deuda va a disminuir. Exacto, de hecho, muy bien, muy bien. ¿Los flujos de caja libres son independientes de la estructura de capital? Casi, no en todos los casos, pero al menos hasta la utilidad operacional, sí. ¿Y por qué después de la utilidad operacional puede cambiar? Exacto, eso es como para un puntito premio. Creo que para una décima. Por lo menos. Pero bien, muy bien por el escudo tributario, porque en estricto rigor da lo mismo si la empresa está financiada 100% por patrimonio, 100% por deuda, mitad y mitad, da lo mismo, la utilidad operacional va a ser siempre la misma. Pero el gasto financiero, que es por los intereses, que es el escudo tributario, viene después de esa línea. Por lo tanto, el flujo de caja hasta el flujo de caja operativo va a ser el mismo. De ahí hacia abajo puede variar. ¿De qué? Dependiendo de la estructura de capital. Sin embargo, los costos de quiebra indirectos evidentemente afectan los flujos de caja operativos, los indirectos. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los costos indirectos? Dígame, usted, oiga, ponga su micrófono. ¿Cuáles eran los costos indirectos? Exacto, muy bien. Si los costos indirectos son muy altos, ¿van a afectar su flujo? Sí, porque van a hacer que usted tenga menos ventas, que se endeude menos, que contrate malos ejecutivos, que eso hace que la operación sea peor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los costos de quiebra directos van a afectar una vez que se consumó la quiebra, pero los costos de quiebra indirectos están en todo momento. Eso es lo que nos quiere decir. Y que sí nos afectan los flujos de caja. En general, el problema de insolvencia financiera hace que se generen los costos indirectos de quiebra. Es decir, los costos de que yo pueda o no pueda seguir trabajando se van a ver afectados totalmente por los costos indirectos de quiebra.
Dígame. No necesariamente yo los puedo como cuantificar todos, ¿sí? No, de hecho es difícil cuantificarlo. Ah, ya, pero los directos sí los voy a poder... Sí, los directos sí, pero los directos, y ahí está la paradoja, que los directos yo los puedo cuantificar, puedo saber todo, pero ¿cuándo aparecen? Cuando la empresa ya quebró, entonces ya no puedo hacer nada. En cambio, los indirectos son los que a mí me afectan, porque esos van a ir afectando el flujo de caja. Y es verdad, no los puedo cuantificar. De hecho, me atrevería a decir que es prácticamente imposible saber cuánto disminuyó la venta por costos de indirectos de quiebra, o cuánto por mi mala gestión, o cuánto porque el marketing ha sido malo. Es difícil separarlo en el fondo. Pero ponga su micrófono, pues. Totalmente, totalmente. Es muy difícil poder cuantificarlo exactamente. Hay que saber solo que existen, nada más. Porque yo le podría decir a usted, no, pues que un buen ejecutivo no vino porque ve que mi empresa es mala, pero a lo mejor mi empresa puede haber sido buena y tampoco viene. Entonces yo no puedo separar eso. Entonces, ¿por qué? Porque una firma arriesga su propio negocio al asociarse con una contraparte poco solvente, ya, evidentemente. Ahora, podríamos parar un ratito porque estamos justo en la mitad, ¿sí? Ya, volvemos, eso sí, un poquito antes, 10 para las 5. Sí, para terminar un poquito antes. Ya, 10 para las 5, volvemos y yo creo que hasta las 5:30 estaríamos. ¿Estamos? Ya. Paremos, 10 para las 5 volvemos y a las 5:30 yo creo, pasadito a las 5:30 estaríamos listos con lo de hoy. Volvimos. Los que están en Zoom, no sé si nos escuchan. Oiga, Sí, sí. ¿Se escucha, Magdalena? Ya, buenísimo. Partamos. Teníamos que esperar hasta las 5 a que se terminaran unas cosas acá, así que partimos. Nosotros habíamos visto que los problemas de agencia, habíamos llegado hasta ahí, vimos los problemas de quiebra primero, lo estuvimos analizando muy intensamente, seguimos avanzando el tema, y ahora vamos de lleno a los problemas de agencia que pueden definirse. Los problemas de agencia se pueden definir en 3 grandes áreas, pero nosotros nos vamos a centrar en uno. ¿Ya? Primero tenemos que entender que pueden haber entre accionistas y acreedores. ¿Qué significaría eso? No, pero vamos con calma, analícenlo. Si yo le digo a usted, entre accionistas y acreedores, ¿quiénes son? Ya, pues, ponga su micrófono, pues. Los que prestaron plata, ¿con quién? Con los accionistas, pues. Con los dueños. Los dueños, claro. O sea, en estricto rigor, tener problemas de agencia entre los dueños y quienes prestaron plata. Ahí nos vamos a centrar, ojo, les adelanto, les tiro ahí un spoiler, nos vamos a centrar en eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay problemas entre los dueños y los que prestaron plata, después entre los dueños y los ejecutivos, si es que no están alineadas las preferencias, y además después vamos a ver si es que hay problemas entre los dueños mayoritarios y los dueños minoritarios. ¿Ya? Esos son problemas de agencia cuando los incentivos no están bien puestos. Ahí, por ejemplo, acá, yo les anoté dos grandes ejemplos, pero que fueron ejemplos escandalosos, sí. O sea, yo creo que se imaginarán que son ejemplos figos. Por ejemplo, el caso de la Polar. ¿Qué pasó en el caso de la Polar? ¿Qué hicieron en el caso de la Polar? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa? No, pues, ya, pero no tira así ideas así como al azar. No, en el caso de la Polar es que los ejecutivos se coludieron entre ellos para mostrar números que no eran reales al público. Eso fue, ya se lo expliqué una vez. ¿Usted se acuerda del caso de la Polar o no? ¿Se acuerda que algo pasó? Ya, no tenemos tiempo para explicárselos completos, otro día se los podría explicar, pero... Exacto, en donde los accionistas y los ejecutivos no estaban alineados, sino que
los ejecutivos hacían ciertas cosas que perjudicaban a los accionistas y ahí habían incentivos mal puestos. Por ejemplo, también cuando existió el tema de la crisis subprime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa? Pero ponga su micrófono, pues. Dígame, pues si estaba bien. No, ya, usted dígame, ¿qué pasó en la crisis subprime? Ya, no, oh, aquí está muy bien. ¿Pero qué me trata de engrupir, pues? ¿Qué? Ya, pero fue de que la gente, los ejecutivos que armaban estas cosas, le vendían a clientes cosas que no tenían realmente ese riesgo, sino que era mucho más riesgoso de lo que era. Por lo tanto, pasa lo mismo. Esos son algunos de los ejemplos más escandalosos, o sea, que ya estaban totalmente fuera de todo análisis. Luego, nuestro foco estará puesto en el primer caso y principales problemas entre acreedores y accionistas. O sea, de que quién tiene más peso arriba de la mesa. Porque en el fondo ambos financian una organización, una empresa. Los dueños que son legales y los que prestan. ¿Quién? ¿A los dueños o a los prestamistas? Eso es lo que pasa. Entonces, acá son, primero, puede existir una subinversión. ¿Qué significa? Exacto, exactamente, dejar pasar proyectos buenos. ¿Por qué? Porque en estricto rigor lo que estaría pasando acá, que perfectamente podría pasar, es lo siguiente, es decir, a ver, esperemos un poco. Puede que sean proyectos con VPN positivo, pero que no tengan cierto riesgo. Por lo tanto, puede que los ejecutivos tengan algún problema y los dueños, que son dueños legales, los socios, tengan algún incentivo a no meterse en todos los proyectos. 2, sobreinversión. Efectivamente, aceptar proyectos con VPN negativo. Después, privilegiar proyectos de corto plazo. Por ejemplo, es decir, que proyectos que recuperan muy rápido la inversión pero tienen VPN negativo. ¿Por qué pasaría eso? Porque quieren caja rápido para que sea repartido entre los socios y eso no les llega nada a los acreedores. ¿Estamos? Cuarto, no liquidar la firma, por ejemplo. Muchas veces, ¿qué pasa? Miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa cuando los dueños además son ejecutivos? Y uno de los dueños dice, si total yo no retiro nunca utilidades porque esta cuestión de pérdida, pero me puedo pagar el sueldo. ¿Esa persona va a matar la empresa o no? No. Si es ejecutivo y además es dueño, esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, sigamos funcionando y le pedimos plata al banco nomás, aunque dé negativo. ¿Por qué? Porque tiene el problema de que se sigue pagando sueldo. O sea, para él vale la empresa más viva que muerta, pese a que al estar muerta deja de perder plata. ¿Estamos? Esos son ejemplos muy buenos. Después, sobrepago de dividendos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces dicen, vamos a pagar dividendos, siendo que el flujo no alcanza para eso, y se endeudan, hacen que existan más acreedores solamente para retirar en exceso. Eso pasa mucho en las pymes, que los socios se vuelven locos cuando ven que hay un poco de plata y sacan en exceso, siendo que no deberían poder pagar y terminan sobreendeudados, pidieron un crédito y retiraron en exceso lo que les correspondía. Eso pasa harto. Esos son las típicas malas prácticas de por qué podrían existir problemas de agencia del primero, entre accionistas y acreedores. Aunque los costos de agencias son principalmente generados por asimetrías de información, ¿por qué serían asimetrías de información? Oiga pues, ¿por qué serían asimetrías de información? ¿Dónde se ve la asimetría de información? De partida, ¿se acuerda lo que es una asimetría de información? Que unos tienen información distinta a la de otros. ¿Quiénes tienen información distinta? Los acreedores de los socios. Ellos no miran la información. Hay algunos que no tienen información que el otro sí. Eso es asimetría. Entonces, ¿cuándo se generan todos estos problemas? En primera instancia, porque hay muchas asimetrías de información. ¿Ya? Y se refieren a los problemas administrativos que podría generar un excesivo nivel de deuda, obvio, no solo los costos que conlleva la deuda, sino también existen beneficios y el principal es el monitoreo delegado. ¿Ustedes han escuchado lo que es eso, no? ¿No? ¿No? Los que están en Zoom,
¿Nadie? ¿No? Yo no. No, ya, no se preocupe, Macarena. Gracias por participar. El monitoreo delegado es el siguiente. ¿Qué pasa si una empresa tiene muy poca participación? ¿Ya? Un tercero ha puesto muy poquita plata. ¿Ustedes creen que esa persona que dice, oh, en realidad hice una inversión súper chica, compré 2 acciones de 100.000? ¿Ustedes creen que va a perder tiempo en ver cómo se administra esa empresa? Probablemente no. ¿Y qué es lo que hace? Se fija y dice, ¿sabéis qué? Yo me voy a quedar tranquilo porque sé que están auditando los estados financieros, por dar un ejemplo. Eso, esperar que otros auditen por uno, se le llama monitoreo delegado. Tomen nota, eso es sumamente... Sí, el monitoreo delegado, porque yo no estoy dispuesto a perder mi tiempo allá, sino que ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pagar para que otro esté encima. Eso es monitoreo delegado. Este último significa que los acreedores, al proveer recursos a la firma, velarán por ellos y por lo tanto estarán atentos a que los gerentes, por ejemplo, no estén comprando sillones, cuadros, otro inmobiliario excesivamente. Es decir, si un gerente se vuelve loco, o no loco, pero no tiene criterio, pongámosle, y empieza a comprar sillones, empieza a comprar oficinas nuevas, empieza a decir ya de ahora en adelante para toda la alta gerencia se van a comprar autos de lujo. ¿Qué es lo que va a hacer el compadre que puso plata? Decir, no, pues compadre, administra bien el dinero, para que cuando sobre flujo de caja lo empecé a devolver. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tratar de supervisar lo que haga ese gerente. ¿Estamos? Se le paga para que se le paga para que alguien audite eso. Y esa acción se le llama monitoreo delegado. Dice, tengan reuniones largas reuniones en lugares exóticos, autoexagerados, o utilicen los recursos de la empresa para beneficio propio. Una vez me tocó ver, yo creo que no se imaginan, una reunión de directorio que fue en Dubái. 2 semanas. Una cuestión que se puede hacer por Zoom y que dura 2 horas. O sea, fue una cuestión exótica y la empresa pagó todo. Entonces, para que los ejecutivos no malgasten el dinero, sino que realmente sean auditados por alguien encima, se le paga para que alguien haga esa supervisión. Lo más típico, auditar los estados financieros. Eso es lo típico. Se le paga a una empresa auditora donde dice, mira, audítame esto. Se le paga algún tipo de contraloría que revise que todo está bien cuadrado con los respaldos respectivos, etcétera, etcétera. Una forma de evitar dichos costos de agencia es el monitoreo delegado, como les decía, a los tenedores de deuda, y por eso un valor agregado adicional al escudo tributario, cuando se tiene en un nivel de endeudamiento razonable, son los beneficios de agencia. Es decir, los beneficios de agencia son de que por muy poquito uno puede supervisar su inversión. Eso también, yo soy de la idea que también pasó eso un poco en la Polar, de que habían tantos dueños, no había un dueño controlador, que ¿qué es lo que hacían los ejecutivos? No le rendían cuentas a nadie. Entonces, yo creo, de verdad soy de la idea, de que si hubiese habido un socio controlador que esté más encima y que en el fondo no estuviese dispuesto a arriesgar todo su patrimonio, yo estoy seguro que eso no hubiese pasado. ¿Qué pasó con el valor de la acción de la Polar después del escándalo? Estuvo, no sé, 10 años valiendo un 1%. Entonces yo estoy seguro que si uno de los dueños hubiese estado más encima de los ejecutivos, esa cuestión no pasa. O no pasa tan escandalosamente. Lo hubiese parado antes. Eso de que falseaban la información pública. ¿Estamos? ¿Qué cosa? Ya, ¿de qué otra forma se pueden evitar los costos de agencia? Ya lo estamos viendo. Los acreedores tienen claro que al colocar recursos en una compañía podría pasar 2 cosas. Es decir, alguien que pone plata en la empresa sabe que pueden pasar. 1, la participación sobre el total sea muy poca y no valga la pena incurrir en costos de monitoreo. Lo que les decía, yo tengo 2 acciones de 100.000, ¿yo puedo pagarle a alguien? Sí, pero si pagarle a alguien, pagar una auditoría es muy caro, yo no lo voy a hacer. Eso estamos claros. Ese es el punto 1. 2, que los gerentes y o accionistas estarán atentos a que se descuiden para llevar a cabo proyectos que solo los beneficien a ellos. Por ejemplo, hacer un proyecto que no beneficie nada a los acreedores, a los que invirtieron plata, sino que solamente beneficien a los que son socios.
Exactamente, algo de muy corto plazo, que a lo mejor tiene BPN negativo, pero hizo que tuviesen mucha caja y esa la repartieron. Y la repartieron entre los socios y al año siguiente no había para pagarle a la deuda. Eso es un caso que podría pasar perfectamente. Dice, por lo anterior establecen cláusulas de los contratos, esos son los covenants, ahora lo vamos a ver. Se establecen cláusulas de los contratos, por ejemplo, se dice, compadre, yo te paso plata, pero siempre y cuando tú no te metas en ningún proyecto que te beneficie solo a ti. Se deja por cláusulas. O que, por ejemplo, yo te paso plata, pero siempre me tienes que dejar mirar los números. No me puedes evitar información. ¿Me entiende? Oiga, pues, me va siguiendo. Por lo tanto, para eso, este tipo de contratos que se van a estar llamando, este tipo de contratos, nosotros los vamos a llamar, y ahí dice, luego al incluir estas cláusulas, también llamadas covenants, ojo, que eso va a salir, la compañía logra financiarse más barato porque los acreedores corren menos riesgos. Es decir, si una persona, le están pidiendo plata a una persona, ¿ya? Le piden plata a un acreedor, le dicen, compadre, pásame plata. Y le dicen, ya, te paso plata, bien, te voy a pasar plata, ¿a qué costo? Al costo asociado de mi riesgo. Si el riesgo, cuando uno pone plata, el riesgo es menor porque se firmaron estos covenants, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Va a ser más baja. Me van a cobrar una tasa de interés más baja. ¿Por qué? Porque el riesgo para el acreedor es menor. ¿Estamos? Por lo tanto, restringirse a sí mismos con los covenants disminuye el costo de la deuda y minimiza el costo de capital promedio ponderado. De otra forma, los covenants disminuyen los costos de agencia y aumentan el valor de la empresa completa y por eso los accionistas son capaces de aceptarlos. Es decir, ¿por qué un accionista estaría dispuesto, por ejemplo, a firmar un compromiso de entregarle información extra a un acreedor? ¿Por qué? Lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Dígame. Exacto, para que salga menos la deuda y por lo tanto el WACC o el costo de capital promedio ponderado baje y el valor completo de la empresa suba. ¿Entendieron esa lógica? Eso lo tienen que tener sumamente claro, es importantísimo. Aunque el monitoreo delegado, que ya se lo expliqué, también ayuda a reducir los conflictos entre accionistas y administradores, una política de dividendos alta puede producir que se reduzca la inversión excesiva en efectivo ocioso. O sea, puede ayudar a eliminar los gastos inútiles y evitar adquisiciones poco exitosas. ¿Qué significa? Si un accionista sabe que todo lo que quede en caja se va a retirar, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? De que quede la mayor cantidad de dinero en caja. O, en otras palabras, que se malgaste menos. ¿Estamos? Ese tipo de cláusulas, ustedes como ingenieros, como personas que saben de finanzas, las tienen que saber que esto existe. No pueden salir al mercado sin conocer esto. Puede ayudar a eliminar los gastos inútiles, como les decía, y evitar adquisiciones poco exitosas, puesto que se ha documentado empíricamente que las firmas con un flujo de caja libre muy alto crean costos de agencia excesivamente. Evidente, si hay empresas en donde dicen, mira, vamos a repartir poca plata y se va a mantener en caja, la tentación de gastarla es muy alta. Si los accionistas ven que está sobrando plata en caja y no se repartió, tienden a gastar en pura hueá. Lo voy a decir así. Tienden a gastar y comprar cualquier cosa. Es decir, ¿sabéis qué? Nos quedó un palito verde, $1.000.000. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compremos una oficina en el Golf a todo cachete para la alta dirección. Listo, y la ocupan. En cambio, si no tuviesen ese dinero en efectivo, muy probablemente no se ocuparía ni se haría ese tipo de inversiones. ¿Estamos? Dígame. Ponga su micrófono, pues. Como con sus cláusulas en esas cosas. Sí, de hecho, en las empresas que no son pymes tienden a ver estas cláusulas. El banco dice, mira, yo te presto, no sé, normalmente montos un poquito mayores, unos $20 millones, 15. El banco te tiende a decir, mira, yo te presto plata, voy a ser socio tuyo en un 20% hasta que no me termines de devolver, pero tienes la obligación de invitarme a todos los directorios. Y en todos los directorios va una persona, el gerente de riesgo, y se mete y escucha lo que están hablando. Eso pasa muchísimo. De hecho, eso es más normal que sí pase a que no pase.
De igual forma, tomar deuda implica el pago de intereses y en algún momento la amortización del principal. Obvio, digo en algún momento porque, aunque ustedes no lo crean, las grandes empresas suelen tener créditos tipo bullet y tipo cero cupón más que los créditos hipotecarios o créditos de cuotas iguales, en general. ¿Ya? Pero a diferencia de los dividendos, aquí existe una obligación y por lo tanto el incumplimiento de esta acarreará la quiebra y la pérdida de trabajo de los gerentes. O sea, si es que alguien no le paga a terceros, ¿qué es lo que va a pasar? No puedo llegar y decir, no, este año no pagamos dividendo, eso puede pasar, pero el decirle a la deuda, no, este año no te pago a la deuda, va a implicar la quiebra. Por lo tanto, no pueden no pagarle, a diferencia de lo que pasa con los socios. ¿Ya? Dado esto, la deuda prevé, comillas, un escudo contra los costos de agencia, inclusive más altos que el pago de los dividendos, ya que en teoría el incumplimiento de la deuda le traerá más problemas a los administradores que el no pago de dividendos. Bueno, es lo que le acabo de decir en realidad. El no pagar los dividendos puede ser algo complicado, pero la empresa sigue funcionando. El no pago, dividendos se refiere a los retiros. El no pago de podría bajar, pero la empresa va a seguir funcionando. Si es que alguien no paga las cuotas de los créditos, ellos pueden exigir la quiebra y la empresa se acabó. ¿Me entiendes? Entonces están mucho más expuestos y ellos realmente quieren pagarle a los acreedores. Una normativa que se ha hecho muy popular luego de la crisis subprime es la idea de la consolidación de deudas. Eso es extraordinario. Eso se hizo en Basilea III, que fue como el 2000... Habrá sido el 2011, 2010 más o menos. Ustedes saben lo que pasó en la crisis subprime. Había muchas deudas escondidas, muchos bancos que no decían realmente cuánta liquidez tenían. De hecho, quebró un banco que era gigantesco. Ustedes han escuchado eso, ¿no? ¿Qué banco quebró el 2008? Un banco de Estados Unidos gigantesco. ¿No? ¿No? Lehman Brothers. Ese banco, para que se hagan la idea, era un banco que tenía 125 años de historia. Es como que quiebre el Banco de Chile y el Banco Estado juntos. Para que más o menos dimensionen el tamaño de la cagadita que quedó. Quebró eso. O sea, imagínense lo catastrófico que fue. Gigante, quebró un banco. ¿Y qué fue lo que pasó? En un país en donde, si yo les pregunto a ustedes guardan la plata para que esté seguro, ¿dónde la guardan? En el banco, ¿no es cierto? En general en Chile pasa eso, en la generación de ustedes, en la generación mía pasa eso. Si ustedes les preguntan a sus padres, a lo mejor no estén tan seguros, porque ellos vivieron una época en donde los bancos no eran así. Yo siempre, ¿a qué país molesto? Siempre molesto a Argentina, que en Argentina un banco quiebra como cada 10 años promedio. A mí me ha tocado conocer gente, la señora, uno de mis mejores amigos de Argentina, y llegó a Chile hace no mucho, y me decía, oye, ¿dónde guardo el dinero? Y decía, ¿cómo dónde guardo el dinero? Me dice, no, es que, me dijo, ya puse un 20% en el banco, ¿dónde puedo guardar el resto? Dice, ¿por qué no guardáis todo en el banco? Dice, ¿pero cómo? ¿Y si le pasa algo al banco? Esa es la mirada que tienen ellos. Imagínense que en Estados Unidos son más extremos que nosotros. Ustedes les pregunté, ¿dónde uno guarda el dinero para que esté segura? En el banco. En Estados Unidos eran más seguros que eso. Y les pasó esto. Y, Lo de a quién le paga cuando se va a la quiebra. Onda, yo, una simple mortal con mi plata en el banco. sí, y fregó, tal cual. Imagínense. Y no solo fue, oigan, pero es que no solo fue eso, sino que la gente que tenía guardada la plata ahí no eran solo personas naturales, eran otros bancos guardaban su plata ahí. O sea, fue una reacción en cadena. Es que esto fue impresionante, fue el 2008, yo estaba acá en la U, estaba en segundo año, de hecho, estaba en recreo, porque en cuarto se cambiaron para acá. Estábamos allá y no existía el WhatsApp, no existían muchas cosas de información, y llegamos a las clases, se iba al auditorio todos los días en la mañana, en donde se hacía como un reporte. En la mañana quebró y empezaban, quebró Peugeot, quebró la sucursal de Ford en Europa, quebró el banco tanto, así, era una locura. O sea, yo estaba en llamas escuchando, pero igual era terrible, pero yo estaba así porque decía, estamos viviendo una cuestión histórica. Eso fue lo que pasó ahí. Y fue terrible. Entonces, después de eso, se dijo, compadre, se hizo un consejo en Basilea, en Suiza, que ahí no sé si ustedes saben, pero está el Centro Internacional de Regulación de esta normativa, está ahí. Y fue el tercer encuentro, por eso se le llama Basilea III. Y se llegó
se llegó a un acuerdo que fue extraordinario, en donde se dijo, mirándose a la cara, los grandes reguladores del mundo, dijo, de ahora en adelante vamos a proponer que en todo país las deudas tengan la obligación de ser mostradas. El consolidado que se muestre. Y eso es lo que dice Basilea III. Y por eso ahí dice, una normativa que se ha hecho muy popular luego de la crisis subprime es la idea de la consolidación de las deudas que se planea implementar bajo la nueva normativa bancaria de Basilea III, que se hicieron unas normativas de buenas prácticas para ojalá implementar en todos los países más desarrollados. Esto de la consolidación de deuda implica que si un cliente tiene deudas con el banco y depósitos con el mismo, la deuda consolidada es la diferencia. O sea, se empezó a decir, no se debe cobrar la deuda primero y luego el pagar el depósito o viceversa. ¿Y eso qué fue lo que hizo? Que se reduzcan mucho las posibilidades de quiebra. Se empezó a transparentar la información. En el fondo eso es lo que me interesa, que ustedes se den cuenta que se empezó a transparentar para que esto no vuelva a pasar. Ya. Ya. Las cláusulas típicas que se anotan son, esto sería bueno que lo sepan, ojo, se lo dejo, atento, ojo, ojo. 1. Límite de pago de dividendos y deuda consolidada. Es decir, no se puede pagar más a los socios que lo que uno paga en deuda. Porque si no, uno estaría haciendo una mala práctica. Estaría retirando dinero y estaría dejando de pagarle a terceros. Eso fue una de las principales cláusulas que se dejan. Restricción a la venta de activos sin previa consulta. Es decir, si la empresa tiene, no sé, 1000 hectáreas en el sur, que es uno de sus principales activos, no lo puede vender sin primero consultarle quién me ha prestado plata. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Todos esos son covenants o son en el fondo cláusulas, contratos respectivos para evitar que existan problemas de agencia. Límites a la emisión de una nueva deuda y su prioridad. Esa cuestión pasa mucho. Eso yo creo que es de las cosas que más pasan. Que por ejemplo ustedes pidieron un crédito, se endeudaron, ¿ya? Y ustedes, en Chile antes pasaba, porque el sistema no era tan eficiente, que una persona pedía un crédito el 15 de enero y el día 25 le pedía a otro banco y todavía no aparecía en el sistema financiero la deuda anterior. Eso ya no es así, por esto mismo, sino que ahora todas las deudas están consolidadas y todos conocen sus deudas. Límite a ciertos ratios de deuda, porcentaje de deuda o porcentaje de patrimonio, eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, la empresa, lo que yo les decía la otra vez, que la estructura de deuda patrimonio no varíe sin permiso. O sea, que el banco te diga, compadrito, tú no puedes hacer retiro de patrimonio, porque si no vas a hacer que el tercero haya puesto, no sé, en vez de 80%, 90%, no, po. Yo te presté plata, pero siempre y cuando tú tengas al menos el 20% de la empresa. A eso se refiere. ¿Ah? Pero ponga su micrófono. Exacto, tal cual. A eso se refiere el punto 4, que dice límites a ciertos ratios. A eso se refiere. Que no se pueda diluir la parte para que quede con más porcentaje la deuda. Mantener activos en buenas condiciones y no abandonarlos, eso pasa, pero todas las empresas que son más o menos desordenadas, que compran una propiedad, compran otra y las dejan botar y termina el activo valiendo casi cero, no se puede hacer. Proveer información financiera auditada. Eso yo creo que el punto 4 y el 6 son los que más se dan. Por ejemplo, yo he visto que cuando empresas ponen dinero, piden un crédito, no sé, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, lo que exige el banco es que todos los años, por ejemplo, venga Deloitte y le audite los estados financieros y se los pase. Eso pasa, que se exige que los estados financieros estén auditados. ¿Cuál es la base para tomar decisiones? Debemos aceptar todos los proyectos que tengan BPN positivo. Y por lo tanto, tomar deuda es simplemente otro proyecto más para la compañía. Es decir, cada vez que evaluar ese proyecto tenga BPN positivo, considerando obviamente los menores ingresos, costos, etcétera, todo lo que vimos en flujo, entonces se tomará más endeudamiento. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Toda decisión tiene que ser racional, no puede ser pasional. Tiene que ser, el proyecto es bueno para la compañía en general, se hace. No puedo decir, es que esto va a ayudar a que pague más deuda y no a mí, eso no puede ser. ¿Estamos?
Estas son las conclusiones finales, con esto estamos cerrando. Por su parte, si es visto como un proyecto de financiamiento, ¿qué es lo que era un proyecto de financiamiento? ¿Se acuerdan que existían los proyectos de financiamiento y cuáles eran los otros? De inversión, muy bien. ¿Cuál era el de financiamiento? Que nos pasan dinero al inicio y pagamos cuotas. Los flujos son al revés. El de inversión era que uno ponía harta plata al inicio, invierte, y me van llegando flujos positivos después. En cambio, nos dice, si es visto como un proyecto de financiamiento, se calcula la TIR a los flujos de caja y siempre que el WACC sea superior a la TIR, se acepta. En otras palabras, lo mismo de arriba. Nos está diciendo que bajo el método de evaluación de proyectos, del criterio de evaluación de proyectos, tanto de la TIR como del BPN, si es conveniente, se debe hacer. Esa es la conclusión final, que nosotros no podemos fijarnos en a quién le conviene, a quién no le conviene, sino que tenemos que fijarnos si el proyecto es o no es positivo para la empresa. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya pues, estimados, más ratito o mañana, Felipe les debería mandar cuándo son las ayudantías, debería haber una este lunes y otra el siguiente, para prepararlos para el control de ejercicios, que es la última semana de clases. Cualquier duda, por favor. No, lo va a avisar pregrado, más que nosotros, porque eso es en fecha de exámenes, lo avisa netamente pregrado. Si es que nos avisan a nosotros, yo lo voy a avisar al tiro, pero probablemente ustedes se enteren antes que nosotros. ¿Ya? Ya pues, estimados, que estén muy, muy bien, mucho éxito. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.